Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un servidor, Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible su programa Monitor de Negocios, le da la más cordial de las bienvenidas. Tenemos mucha información para ustedes, así es que sin más pormenores, vamos a ella. Tuvimos la oportunidad el día de hoy de entrevistar a Roy Campos. Íbamos a hacerlo en la Bolsa Mexicana de Valores, pero pues como estaba bloqueada la Bolsa Mexicana de Valores por los señores de la CENTE, hicimos con mucho gusto la entrevista aquí en las instalaciones de Efecto Noticias. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, precisamente sobre el tema de los maestros, fue lo que platicó con nosotros. Está con nosotros Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, para platicar de un temazo. Yo les voy a dar el título, él lo va a desarrollar. Es la hora de la sociedad. ¡Pum! Es así como un machetazo, ¿eh? ¿Cómo estás, Roy? Hola, Fran. A ver, ¿cómo decirlo? Mira, yo digo que es la hora de la sociedad porque como que el gobierno tiene debiéndonos cosas. Pero tú sientes que la sociedad está molesta. Sí. A ver, tú dices que son los maestros y que la Ciudad de México. Primero, hay en muchos lugares, pero está concentrada la protesta en la Ciudad de México. Pero ¿qué es lo que de veras están exigiendo? Porque exigen independencia, libertad, democracia. Mira, todo nace a raíz de una reforma educativa. Primero hay un clamor popular, hasta ellos yo creo que lo tenían, que la educación en México tenía que mejorar. Las evaluaciones internacionales nos decían, estamos peor, el niño no está saliendo competitivo, no tiene competencias, y entonces las evaluaciones salíamos mal. Había que hacer una reforma educativa. Cuando metieron a la cárcel al Bester Gordillo, la gente aplaudió, porque dicen, frenó la educación, aunque no fuera culpa de ella, porque ella no fue secretaria de Educación Pública. Pero entonces ahora sí el gobierno le va a entrar a la educación. Plantea una reforma educativa que tiene varias vertientes. Una de ellas es crear un instituto de evaluación educativa con 5 renombrados investigadores, donde está Gilberto Guevara Niebla, donde hay gente que le sabe a esto, y crear un mecanismo de evaluación a los maestros. Al principio se les dijo, el miedo de los maestros era, y me van a evaluar, y me van a correr, y era el miedo de los maestros. Esto pasó a ser una evaluación muy light, muy barca, diríamos, en las partes de la escuela. Que no ha cambiado mucho en eso, o sea, es una evaluación realmente que... Barca. Ahora el gobierno, el Estado, el Instituto de Evaluación Autónomo, iba a evaluar al maestro. Pero bien barco, ¿por qué? Le iba a dar oportunidad de, si reprobaba un año, no pasaba nada. Si reprobaba el siguiente año, no pasaba nada. Tenía que reprobar 3 años seguidos. Y si reprobaba 3 años seguidos, tampoco lo corrían. Lo pasaban a labores administrativas y lo capacitaban. Es decir, pues no tenía ningún miedo. Bueno, hasta ahí pasó todo. Entonces esto parecía que pues esto ya no iba a pasar nada. Este grupo de maestros dice, no quiero que evalúen al maestro, no quiero que pase la reforma educativa. Y entonces se vienen de Oaxaca sobre todo, pero también de Guerrero y de Michoacán, unos de la Ciudad de México y de otros lugares, ¿no? Se vienen y 10,000 maestros en la Ciudad de México dicen no a la reforma. Cercan el Senado, el Congreso y la Ciudad de México se hace un caos. Lo que yo digo es que es hora de la sociedad es, ¿por qué ha pasado esto? Porque el gobierno tiene miedo a reprimir. Eso es lo primero que ha pasado. Y yo creo que es cierto, no debe de reprimir. Pero entonces, ¿qué debe hacer? El legislador, que es el representante ciudadano, tiene que hacer la ley. La apruebe o no la apruebe, me guste o no me guste, tiene que sentarse los diputados y los senadores y sacar una ley, que para eso les pagamos. Bueno, pero que puedan hacerlo, y el gobierno tiene que protegerlos para que puedan hacerlo. Tiene que proteger la sede del Senado y la sede del Congreso para que estos señores que cobran nuestro sueldo para hacer leyes puedan hacer leyes. Que ahorita se sienten inhibidos de alguna manera. Claro, tuvieron que irse al centro Banamex y cambiaron de lugar porque les cerraban su lugar de trabajo. Bueno, los medios han ido a cerrar las 2 televisoras, las calles, se ha hecho un caos de la ciudad y los medios entonces tienen problemas para su personal entrar y salir. Ahora, los medios tienen la responsabilidad de informar, de generar nota y de informar lo que está pasando. No de apapachar a este grupo. Claro, ni al gobierno, ni a nadie. No, a nadie. De dar información. Bueno, pero el gobierno tiene que garantizar que ese trabajo se pueda hacer.
¿no? Y el ciudadano todos los días sale a trabajar para comer, ¿no? O sale a divertirse para convivir con su familia. Y genera negocio. Y genera negocio, y genera actividad, y genera bienestar. Porque los domingos, por ejemplo, el domingo el paseo ciclista a la Ciudad de México se canceló. Es una convivencia familiar. Se van a cancelar partidos de fútbol. Partidos de fútbol. Bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es garantizarle ese derecho al ciudadano. O sea, no es hora del gobierno, es hora del ciudadano. Por eso digo que es hora de la sociedad. Porque está costando dinero, no lo que cuesta que el maestro coma o que mantenga. No, negocios que cierran, hoteles que no tienen gente. Tiempo perdido, horas hombres de trabajo en el tráfico. Y es hora del ciudadano en cuanto a que también debe de darse a entender, a conocer, informar a la sociedad de que lo que está ocurriendo es que los maestros compran las plazas, están acostumbrados a comprar las plazas. Sí. Y yo no atacaría, eso es como comprar placas de coches. Yo no atacaría al maestro, te voy a decir por qué. Yo creo que no es la culpa del maestro, sino del líder. De los líderes. O sea, porque el maestro, incluso cuando se dice que hay venta de plazas, pues ese maestro compró una plaza, pagó una plaza, ¿no? Entonces, ¿cómo me la vas a quitar ahora por una evaluación? El problema es que hay líderes que venden plazas. Y entonces, todo este movimiento, lo que pretende la reforma también es darle la propiedad de la plaza al pagador de impuestos, al que le paga el sueldo. Entonces va a haber alguien que diga, a ver, yo pago un sueldo, evalúamelo, y si no, sácamelo del aula, porque si 3 años seguidos reprueba, ¿cómo puede darle clases a un niño? O sea, y evalúamelo en función evalúame distinto al de Oaxaca, al de Chiapas, que al del DF, Tijuana o Monterrey, porque son condiciones distintas, ¿no? Pero entonces este instituto piensa evaluar diferenciado, dependiendo de los lugares, o sea, muy bien hecho. ¿Para dónde vamos? A ver, yo creo que la reforma se va a aprobar. La reforma se va a aprobar, toda la autoridad lo que te ha dicho la van a aprobar. Esto es la reforma educativa. La reforma educativa. Y esta reforma educativa incluso el PRD la va a aprobar, porque hay un consenso nacional de que se haga. Claro. Bueno, y entonces esto va a hacer que este movimiento se traslade, porque empieza de reforma educativa, tal vez se vuelva violento, que yo no quisiera, porque hasta hoy no ha habido violencia física realmente. Pero se va a juntar. ¿Por qué? Porque viene la propuesta de una reforma energética que también es deseable, o sea, desde el punto de vista económico tú lo sabes, y viene tal vez una reforma hacendaria que se tiene que presentar el 8 de septiembre. Tal vez para este año. Tal vez el 8 de septiembre es el límite para presentarla. Entonces todo es entre hoy, finales de agosto, principios de septiembre y el 8, en 10 días, va a haber un movimiento de que lo sepamos muchas cosas. Que se atraviesa el informe de gobierno, el primer informe de gobierno. Y el inicio de sesiones. Se atraviesa el inicio de sesiones y se atraviesa la llegada también a la Ciudad de México de otros grupos. ¿De otros grupos? No, y a una semana del grito. Obrador, y una semana del grito, ¿no? Sí, o sea, es un mes complicado. Por eso septiembre, mes de la patria, no, debería ser septiembre, mes de la sociedad. Así es. Es la hora de opinar entonces en ese sentido de la sociedad. Así es. Yo creo creo que la sociedad somos más, ¿no? O sea, y somos más. Ahora, yo entiendo a los maestros. Entiendo por qué están ahí. No justifico nada de lo que hacen. Es distinto. Nada de lo que hacen lo justifico. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, gracias. Interesantísimo esta parte por donde tú analizaste la situación de los maestros. Muchas gracias. Qué daño hacen estas marchitas de los maestros, por supuesto, sea por lo que sea. Yamile Risk nos tiene información muy interesante también. Yamile. Así es, Efren, muy buenas noches. Les comento que durante su participación en el Foro Banorte Estrategia México 2013, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, expuso la agenda de reformas que está impulsando el gobierno federal y en especial se refirió a la necesidad de la reforma energética. Sobre lo que tiene que hacer la autoridad en cuanto al manejo de petróleos mexicanos, esto fue lo que afirmó. Vamos a escucharlo. El problema no es que Pemex pague más o menos impuestos que las otras empresas petroleras públicas. De hecho, paga más o menos lo mismo. El problema es cómo lo paga. El gobierno mexicano tiene que comportarse frente a Pemex como un dueño con visión de largo plazo, no como un recaudador de corto plazo que está pensando en el siguiente trimestre. Además, este jueves el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, informó que de concretarse el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica,
las exportaciones podrían incrementarse en $150,000 millones en un periodo de 5 años. El subsecretario de Economía señaló que este tratado significa un avance importante para el sector económico. Al menos una oferta exportable del orden de $150,000 millones. Hay que recordar que México exporta al mundo hoy día $371,000 millones, es decir, estamos hablando de que es cerca del 50% de la oferta exportable hoy día que exportamos al mundo, lo que se podría agregar o adicionar a las exportaciones mexicanas con motivo de la conclusión exitosa de esta negociación. Gracias, Yamile. Gracias, amigos. Hasta mañana. Muy buenas noches.